Mi nombre es Anadelin Patá Estrada, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Autónoma. Mi compañera es Janet Sales. En este momento estamos caracterizadas como grandes pensadoras de la época. El objeto de este video es exponer la línea del tiempo, materia sociología jurídica, orientada por el profesor José Freddy Aristizábal. Como primera medida, diremos que la línea del tiempo está ubicada entre la protohistoria y la historia. La protohistoria arranca desde el año 3100 hacia atrás. Dentro de la protohistoria podemos encontrar que inicia con el descubrimiento del fuego y en ese orden de ideas arrancamos también con el estudio de la sociología jurídica con el profesor José Freddy, quien nos orientó una película En busca del fuego. Esta película recrea la estadía de 3 tribus, quienes en últimas cuidaban todo el tiempo el fuego como señal de sobrevivencia y supremacía dentro de la comunidad. Dentro de la protohistoria encontramos, y de acuerdo a Lewis Morgan, encontramos 2 estadios: el estadio del salvajismo y el estadio de la barbarie. De acuerdo también a Lewis Morgan, encontramos 3 tipos de familia: la familia consanguínea, característicos del salvajismo; la familia pulanúa, característicos del salvajismo; y la familia sindiásmica, característica de la barbarie. ¿Cómo vivían las personas en la protohistoria? Vivían en unas urdas, en cabeza visible del pater. Se presentaban enfrentamientos entre ellas, por lo tanto se dieron 4 tipos de venganza: la venganza privada en el año 8000, la venganza consanguínea en el año 7000, la venganza divina en el año 6000 y la venganza estatal en el año 5500. Característicos de la venganza privada y la venganza consanguínea: que la comunidad, las tribus eran nómadas. Cuando ya llegaron a la venganza divina, endiosaron lo que no entendían y se vieron los primeros vestigios del sedentarismo dentro de las comunidades. Para los lados de la Mesopotamia encontramos la primera civilización, que son las tribus alafianos, ubadianos y semitas. En el año 3100 aparece la escritura cuneiforme tallado en piedra. De aquí en adelante empieza el colectivismo primitivo y la historia como tal, con la aparición de la escritura. En el año 952 se escribió el Código Hebreo o el Pentateuco o el Antiguo Testamento, conformado por Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronómico. Desaparecen los semitas y aparecen los amorritos. Los amoritas escriben el libro, el Código Hammurabi. En el año 1924 al 2400 aparecen los primeros códigos prehamurábicos, que son Entenema, Ur-Engur, Urugallina, Urnamún, Lipisistar, Esnuma. Estos códigos son códigos prehamurábicos. Desaparecen los amorritas y llegan los asirios. Desaparece la comunidad asirio y llegan los caldeos. En el año 1200 es fundada la primera polis en Grecia y en el año 753 al 521 es fundado Roma, pero acá tendríamos que hacer un alto en la historia diciendo de que para la época Eneas lideraba la batalla de Troya, la cual perdió y fue destinado a que fundara la ciudad-estado fuera de este territorio. Fue así como con sus pocos sobrevivientes se fue hacia la bota itálica y ya los descendientes de Eneas, Rómulo y Rémulo, fueron los que fundaron a Roma. Aparece la primera forma de gobierno de Roma, que fue la monarquía. Y aparece el modo de producción asiática, que mi compañerita continuará con la exposición. La importancia del modo de producción asiático es que se da entre el colectivismo primitivo y la esclavitud, y es la evolución. El modo de producción asiático provoca la evolución en el mundo. Arrancamos de aquí de la evolución con unos temas importantes como fue el modo de gobierno de Roma, que fue la república entre el 1521 al 27. También tenemos importante la reforma de Solón y la reforma de Teseo, que se da gracias a los griegos. Estas reformas son importantes porque inclusive se divide la sociedad. Tenemos luego a Platón, escribe el mito de la caverna, que realmente es el libro La República, en el año 386.
Tenemos luego el año cero, se da en plena esclavitud. El año cero es Jesús, el juicio a Jesús, que como sabemos se le violan muchos principios, entre los más importantes está el proceso de diurnidad, el proceso de flagrancia y el proceso de publicidad, entre otros, entre muchos otros principios violados en ese debido proceso. Luego tenemos que cae Roma, la decadencia de Roma es del 27 al 476, ahí tenemos el gobierno dictadura, ya hemos pasado por unos procesos, monarquía, república, ya estamos en la dictadura, decadencia de Roma. En el año 476 nace el imperio franco-germano, dinastía de los merolingios, quienes escriben el Edictum Clotari o primer código sobre la propiedad. En el año 800 siglo VIII se inicia el feudalismo gracias a los carolingios, quienes tumban a los merolingios y dan inicio al feudalismo. O sea, del 700 al 800, los carolingios tumban a los merolingios y aquí se crea otro edictum querci, que es también un edicto acerca de la propiedad. Luego nos venimos para todo el periodo del feudalismo, que fue del 800 al 1500 después de Cristo, y tenemos que llega Carlos el Calvo, llega Guillermo el Conquistador, llega Enrique I con toda la legislación del continente hacia la isla de Inglaterra y se da la Carta Magna en 1215. La importancia de la Carta Magna es que es la primera constitución que se da en el mundo. En 1588 nace Thomas Hobbes, quien muere en 1679 y promueve el contrato social. De 1588 nos vamos a 1788, inicia la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da por una crisis financiera y una desigualdad del pueblo francés. Estamos hablando de Luis XVI, quien se casa con María Antonieta, austriaca, un matrimonio por conveniencia a los 15 años, dos personas muy jóvenes no preparadas para gobernar Francia. María Antonieta se dedica a gastarse todo el dinero del reino y Luis XVI decide apoyar la guerra de las 13 colonias en Estados Unidos. Además de la desigualdad social que se presentó el periodo de la Ilustración. En el periodo de la Ilustración, la nobleza de Francia se dedicó a pensar y en esos pensamientos y en esos libros que publicaron, ellos llegaron a la conclusión que podían levantarse en armas para poder terminar con una monarquía absoluta que era la que gobernaba en ese momento en Francia. De ahí pasamos al racionalismo y al empirismo, que son la base de la Revolución Francesa 1642-1689, a la par que Nicolás Maquiavelo escribía la separación entre la Iglesia y el Estado. También tenemos a Montesquieu, su nombre completo Charles Louis de Secondat, quien nace en 1689 y escribe la influencia política, cultural, económica y geográfica de la Iglesia y de la ciencia en la sociedad. Es una crítica a la sociedad. Tenemos un periodo, estamos hablando del capitalismo. El capitalismo va del siglo XVIII del siglo XVI al siglo XVIII, año 1500 a 1800, en donde tenemos dos importantes pensadores, Edward Tyler y Lewis Morgan. Sabemos que ellos hacen la teoría del evolucionismo unilineal. Y Lewis Morgan estudia la sociedad. Lewis Morgan es quien nos da las bases para saber qué familias tuvimos, que ya la compañera las explicó inicialmente, y qué clase de venganzas, y estudia las genes. Más adelante arrancamos al socialismo, termina el capitalismo, arrancamos el socialismo que va hasta hoy, hasta el año 2017. En el socialismo tenemos grandes pensadores. Tenemos a Rousseau, a Tocqueville, a Saint-Simon, a Comte muy importante porque es el padre del positivismo. Tenemos a Spencer. Estos son considerados los presociólogos. Ahora vamos a arrancar con los sociólogos clásicos. Los sociólogos clásicos, estamos hablando todavía del siglo XIX, arrancamos con Durkheim, Emilio Durkheim, nacido en 1858. Tenemos a Karl Marx, que sabemos que es él quien crea el capitalismo. Tenemos a Weber, quien estudia ya el individuo y lo clasifica dentro de una sociedad, y tenemos a Talcott Parsons, nacido en 1902. ¿Cierto? Ya estamos hablando que ya vamos a cambiar de siglo con el nacimiento de Talcott Parsons. Hablamos luego de unos sociólogos contemporáneos. Aquí tenemos que ver que a la par en Colombia en 1871 se está dando la insurrección de los comuneros. La insurrección de los comuneros está liderada por Antonio Galán y por Manuela Beltrán, quienes se han traído toda esta historia para Colombia.
y empezamos la guerra acá en Colombia. Antes de la insurrección tenemos a Friedrich Engels, uno de los pensadores más importantes de la historia, que le da origen a su libro. Él recoge todas las teorías de Taylor, recoge las teorías de Morgan de 1865 y en 1884 escribe su libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Muy importante para nosotros. Esta es la base de la sociología jurídica. Seguimos entonces acá en 1910 con los sociólogos contemporáneos. Sus principales exponentes son Robert Merton y Alfred Schut, para luego seguir con algunas sociólogas. Tenemos 4 sociólogas importantes en el mundo, ellas consideradas las fundadoras de la ciencia y que estudian la sociedad a fondo. Está Harriet Martineau en 1802, Charles Perkins en 1860, Jane Addams en 1860 también y Ana Julia Cooper en 1832. Llegamos a Colombia. En Colombia el pensamiento sociológico arranca en 1937, con mucha influencia jurídica, porque estamos hablando de abogados de la Corte Suprema de Justicia como Carlos Gaviria, que es quien propone la ley del aborto en Colombia, y otras leyes que no tuvieron final feliz por su muerte en el 2016. También tenemos a Rodrigo Uprimi y tenemos a Mauricio García Villegas, a Diego López y, como lo hablamos, el principal exponente colombiano, que es Carlos Gaviria Díaz. Como ustedes lo pueden ver, esta es la línea del tiempo, desde la prehistoria hasta hoy, hasta el 2017, vemos cómo ha evolucionado la historia de la sociología jurídica en el mundo, y cómo ha sido importante para nosotros que el trabajo, la propiedad, la familia y el Estado hacen parte de esta materia tan importante dictada por el profesor José Freddy Aristizábal. Muchísimas gracias.